Muy bien, una vez que tenemos creado nuestro script, ¿no? En este caso nuestro script ejemplo 1, como les mencionaba, C#, bueno, en este caso Unity a través de su lenguaje de programación por defecto, C# incorpora dentro de nuestro script ciertos códigos básicos que nos sirven para poder realizar ciertas acciones con lo que hemos enganchado, ¿no? Con cualquier asset. En todo caso, vamos a ver de forma resumida en qué consiste todo lo que tenemos acá. En la parte superior tenemos algunas palabras que están haciendo referencia al uso de librerías o utilidades que ya tiene como framework C#, ¿no? Y más propiamente elementos que están vinculados al desarrollo de videojuegos. Entonces, por ejemplo, acá está haciendo una incorporación a la librería System Collections, que de alguna manera es una librería que nos permite trabajar con listas o arrays o estructuras de datos un tanto más complejas, ¿ya? También está incorporando a la misma librería, pero ya siendo más específico a un módulo que se llama genérico. Entonces ahora, cuando hablamos de librerías, recuerden que tienen que tener en cuenta que las librerías son conjuntos de herramientas que se facilitan al entorno sobre el cual se va a trabajar. Es decir, que acá yo voy a incorporar de momento estas dos. Y adicionalmente, miren, está haciendo la incorporación de una librería que se llama Unit Engine. Unit Engine es una librería, si yo la comento, si comento esto, automáticamente C# en este punto a través de Visual Studio interpreta que esto está mal. Unity Engine es una librería que tiene Unity para poder incorporar y trabajar todo lo que son los objetos gráficos dentro del videojuego. Entonces, si nosotros comentamos o no incorporaríamos esta librería, no podríamos utilizar o darle el comportamiento de esta clase como un monoBehavior. ¿Por qué nos está marcando este sector con rojo? Esta clase monoBehavior me permite dar el comportamiento a esta clase que acabo de crear, ejemplos 1, de tal manera que sea un objeto atachable, es decir, que ese objeto pueda engancharse a un objeto gráfico. Es el script, a través de lograr esta herencia, se puede enganchar nuevamente, recalcando, a un objeto gráfico, es decir, a un personaje, a un elemento del videojuego, al audio, al video o a algún otro elemento. Entonces, para poder hacer eso, simplemente hacemos que el objeto herede de monoBehavior, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que es una clase, ¿no? Tú ya has venido de un contexto donde tú has aprendido a utilizar ya las clases en términos genéricos en el ámbito de programación. Una clase no es más que algo abstracto que reúne características y propiedades de un conjunto de elementos, ¿no? Entonces acá tenemos la clase ejemplos 1. En C# más propiamente, el enfoque de la orientación a objetos es muy poderoso, ¿no? Y Unity para el desarrollo de videojuegos utiliza esta capacidad que tiene su lenguaje C#. Entonces, esta clase va a incorporar adicionalmente, si nos damos cuenta, ciertos métodos. Estos métodos jóvenes son métodos que ya están preestablecidos y predefinidos en la clase monoBehavior. Simplemente que acá nos están dando la posibilidad de que nosotros podamos readaptar estos métodos. Es decir, que este método start es el que se ejecuta antes de que un frame del videojuego se actualice, ¿no? Es lo primero que se debe ejecutar. Dice que void update es un método que es llamado cada vez por cada llamada a un frame nuevo, ¿no? Entonces constantemente el método update se ejecuta, ¿no? Entonces ya sabemos que es una clase, sabemos que una clase reúne métodos y características. Acá tendríamos los métodos, ¿sí? Nosotros podríamos agregar otros métodos, por ejemplo, void saludar. Eso es un método propio que estaríamos incorporando. La estructura de los métodos, como tú ya los conocías, y podríamos hacer, por ejemplo, algún gesto o alguna acción para poder representar esta acción. Entonces, en este método podríamos, simplemente por referencia, podríamos utilizar la opción debug y la opción log para mostrar un mensaje de bugueo dentro del juego, ¿no? Por cada frame que se ejecuta. Entonces podríamos decir hola mundo, ¿sí? Un primer código. Y a continuación acá en el método update podríamos llamar a este método saludar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cada vez que se ejecute o se cambie el frame constantemente en función al FPS que tenga el juego, se va a ejecutar este código que está acá y está enganchado al objeto que hemos agregado, que era simplemente un texto. Nosotros guardamos, si nos vamos a Unity nuevamente, entonces si nosotros ejecutamos, ¿ya? Entonces en la consola se va a empezar a ejecutar todo esto, ¿no? Constantemente. Entonces, si se dan cuenta, el cambio de frames es constante, ¿no? Es constante. Si yo le digo que colapse,
el método, entonces simplemente está mostrando esto, pero lo está haciendo cada milésima de segundo, ¿no? Por el FPS que esté configurando en el juego. ¿Ya? Entonces eso sería, de forma resumida, una clase y un objeto, ¿no? Bueno, más que todo lo que son las clases que representan un script dentro de Unity.